Buenas tardes, hermanitos, buenas noches, Dios les bendiga grandemente. Continuamos hoy con nuestro hermano Agustín Afonso con el libro de Lucas, capítulo 13. El día de ayer estuvimos observando en el capítulo 13 lo que es esa puerta angosta. Vamos a refrescar un poco la clase de ayer. Dice el versículo 22. Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas mientras seguía adelante, caminó a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, solo unos pocos se salvarán. Y él contestó, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Cuando el Señor, el 25, cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde y ustedes quedarán afuera llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Pero él contestará, no los conozco, ni sé de dónde vienen. Entonces, aquí nuestro maestro está enseñando acerca de esa puerta angosta y que es difícil hallarla. Y igualmente, como decía mi hermano ayer, hay un paralelo también con Mateo acerca del camino y me llama la atención es que sabemos que esa puerta pocos la han hallado, pero me llama la atención que los que estamos hoy en esta sala hemos hallado esa hermosa puerta y lo importante no es solamente hallar la puerta, sino perseverar en ella, es decir, empezar a caminar hacia ese galardón, empezar a dar pasos hacia siempre hacia el cielo, hacia arriba, hacia los mandatos de nuestro Dios. La palabra esforzarse requiere de realmente como lo dice la escritura, ¿no? En esta palabra literalmente, o sea, requiere sacrificio, requiere poner empeño, requiere hacer algo en pro a entrar y a mantenerse inclusive en ese camino. Me llama la atención porque en el Antiguo Testamento varias veces Dios y varias veces los profetas inclusive esa palabra está muy presente y me gusta mucho recordar porque cuando ya David en Reyes de la Biblia estamos estudiando, que lo vamos a ver, Salomón va a gobernar y Salomón va, inclusive su hijo Salomón de David va a levantar el templo. Hay una palabra importante y es esa, esfuérzate y sé muy valiente. Y también me gusta recordar ese pasaje en que José y Caleb van a la tierra y van a poseerla y van a ser esos espías y van a hacer todo ese trabajo. Y aunque un gigante se encuentre allí y hay tierra de gigantes y todo eso, ellos se van a esforzar y van a ser muy valientes. Igualmente el discurso de Josué también durante su vida es importante porque menciona la parte del esfuerzo. Entonces Jesús nos está recordando que para encontrar la puerta requiere un esfuerzo, pero la puerta ya está y la puerta es Él. Entonces, el siguiente esfuerzo es entrar. Es necesario entrar. Sabemos que la puerta es Jesús. Es necesario ahora entrar a Él, dejar que Él entre con nosotros. Eso es algo que requiere permiso de parte nuestro. Es libre albedrío. Nosotros entramos en esa puerta, decidimos que Jesús entrara en nosotros como templo de Dios en ese momento que decidimos bajar a las aguas del bautismo. Tratarán de entrar, pero fracasarán. Los que estaban oyendo, hermanos, los que estaban en ese momento escuchando este mensaje con Jesús, muchos de ellos fracasaron. Lo dice la palabra. Porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Y cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Esa parábola también la mencionaron el día de ayer, de cuando el novio está en las bodas y ya ha llegado el novio y la puerta se cierra, ya los convidados están dentro. Aquellos que traten de entrar no es posible. Y si no estás vestido de boda, te van a echar fuera también. Igualmente, las vírgenes nos dan ese ejemplo también de mantenernos firmes y constantes ahí dentro. Ustedes se quedarán afuera llamando y rogando. Me hizo acordar esta parte cuando Agustín lo explicaba ayer de las palabras del rico.
diciéndole a Lázaro, Padre Abraham, tengo 5 hermanos. Tengo 5 hermanos. Si mandaras a Lázaro resucitado entre los muertos, ellos creerán. Me hizo acordar porque cuando Jesús venga y ya no haya más momento de arrepentimiento, sino que ya viene el juicio, ya viene lo que cada uno de nosotros merece, sea justo para nosotros o sea para nuestra perspectiva algo injusto, que para Dios no hay nada injusto, sino en nuestras decisiones tomadas. Él nos dará el pago que merecemos. Nosotros merecíamos la muerte, pero su Hijo dio la vida por todos nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos, hermano Agustín. Buenas tardes, hermanos. Buenas noches. Dios me los bendiga a todos. Gracias por estar acá. Este interés que tenemos todos por cada día aprender un poco más de la palabra de Dios, edificarnos con ella, alimentarnos con esa palabra, con ese alimento espiritual que nos lleva a crecer para salvación, como dice el apóstol Pedro. Que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Entonces, cada vez que estamos leyendo la palabra de Dios, cada vez que estamos estudiando la palabra de Dios, estamos alimentando el espíritu. Y es como me decía una vez una persona, dice, bueno, pero yo tengo mucho tiempo leyendo la Biblia, pero yo no me acuerdo lo que leí hace una semana atrás, o no recuerdo qué fue lo que estudiamos o lo que aprendimos en ese momento. Y la palabra de Dios cuando la estudiamos es parecido al alimento físico, a lo que nosotros comemos. Yo no me acuerdo qué comí la semana pasada. Lo importante es que eso me mantuvo vivo. O sea, esa comida que yo comí, que no me acuerdo qué fue lo que comí, me mantuvo vivo. Yo desde que nací, antes de nacer ya estoy comiendo, ya estamos alimentándonos, ¿verdad? Desde el vientre de nuestra madre ya estamos alimentándonos. Y no recordamos lo que hemos comido años pasados. O sea, siempre hemos comido y esa comida nos mantiene fuertes, nos mantiene vivos. Igual es la palabra de Dios. De repente yo no me acuerdo lo que estudiamos cuando estudiamos el libro de Hechos, de qué hablamos o qué fue lo que aprendimos. De repente no recuerdo. Pero en el momento que estamos alimentándonos de la palabra, estamos alimentando el espíritu y mantenemos el espíritu activo, vivo, ¿verdad? Fuerte. Y eso es lo importante. Por eso es que no se trata simplemente de leer una vez la Biblia y ya con eso cumplí, sino que es algo que debe permanecer siempre, el estudio de la palabra. Pudimos haber leído la Biblia 100 veces, pero tenemos que seguir leyéndola. O sea, la palabra de Dios nos mantiene vivos, nos mantiene activos, nos mantiene fuertes espiritualmente. Entonces, cada vez que leemos la palabra de Dios, sucede eso. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre el resumen que hizo Alejandro? Gracias, hermano, por ese resumen. Hermano, el resumidor. ¿Comentarios? Si no, pasamos. Amén, hermano. Okay. Sí, solo me pongo a pensar en ese momento para los apóstoles ahí, porque realmente si podemos ver que aquí se ven los dos grupos, los grupos que andaban, 3 personajes, 3 escenarios, digamos a la vez. Estaba en medio de los que entendían la ley, los judíos, y estaba también allí el pueblo, estaba el grupo de los apóstoles. Entonces, y por eso cuando alguien dijo ahí, pocos serán los que salvarán, o sea, ahí en esa parte pocos, alguien de la multitud y pocos. Entonces los judíos, yo creo que no entendían cuál era, porque ellos todavía no, como quien dice, no habían notado qué era pues lo que venía sobre ellos, porque recuerde que ellos tenían un concepto de reino, que aquí va a venir uno que los va a defender, porque el problema es que ellos tienen una mente guerrera, digámoslo así. Sí. Recuerdo muy bien cuando Jesucristo les dice, van a ser libres. ¿Y libres de qué? Y nosotros siempre hemos sido libres de nuestros padres de Abraham. O sea, mira la mente que tienen, luego el pueblo y luego vienen los apóstoles. Entonces no entendían el propósito.
¿verdad? Porque en ese momento para la gente así era un reino de autoridad. Entonces, pero ahí es donde les dice, cuando le dice la puerta angosta, o sea, que prácticamente le está diciendo que tenemos que esforzarnos, porque va a ser estrecho todo lo que vamos a pasar. Y de eso ya muchos apóstoles, pues ellos también les fue diciendo la situación como... De hecho, podemos ver el final de ellos, bien difícil, de cómo murieron, la situación que pasaron. Pero lo más importante acá es que nosotros en nuestro medio tengamos un concepto claro. Primero, lo que cuesta. Cuesta, pero también que realmente la importancia que tiene, el valor que tiene esto. Si hay gente que yo, por ejemplo, yo me fijo que la gente ahorita dice voy a desarrollar el mejor negocio del mundo, pero jamás se va a comparar a que esto no lo van a poder comprar. Si se dan cuenta de esto que nosotros tenemos acá en nuestras manos, el tesoro que hemos adquirido realmente se esforzaría. Entonces nosotros realmente, como decía el hermano en su resumen, gracias al Señor que nos dirigió pues a eso. No sé qué pasó, cómo fue la situación, no lo podemos entender. Lo que decía con la enseñanza, qué fue lo que nos enseñaron que nosotros, y que cómo Dios nos dio y nos une en este mismo propósito, porque aquí realmente andamos haciendo lo mismo, tenemos la misma función. Y eso hay que agradecerlo, porque no es cualquier cosa, es un tesoro que nosotros hemos encontrado. Y claro, vamos a pasar humillación, dolor, pero lo vamos a hacer con mucho ánimo, que es lo que nos interesa para seguir adelante en este proceso. Dios les bendiga, hermano. Gracias, hermano Iván. Dios me lo bendiga. Amén. Ok. Ok, entonces, como decía el hermano, vemos que Jesús venía por las ciudades y aldeas enseñando y dirigiéndose a Jerusalén. Ya sabemos que eran sus últimas semanas, sus últimos días en la tierra, porque ya había llegado el momento ya de que iba a entregar su vida en la cruz y por nosotros. Y alguien le pregunta o alguien le dice, ¿verdad que no dice quién fue el que dijo? Pero sabemos que era judío, o sea, de la nación de Israel, por lo menos. Porque sabemos que Jesús se movió siempre entre Galilea, Samaria y Judea. Más que todo la parte de Galilea, es donde él más se movía. Pocas veces visitó tierra gentil o gentiles. Entonces, la mayoría de los que lo seguían eran judíos. Por tanto, se asume que este hombre que le pregunta si son pocos los que se salvan era judío. Pero él estaba con Jesús. Entonces hay que tomar en cuenta eso, que él estaba con Jesús. Entonces, pero fíjense cómo responde Jesús. Esforzaos, refiriéndose a quién, a ellos, esforzaos y a nosotros. Después en el versículo 25, empecéis a llamar, empecéis. ¿A quién se está refiriendo? Él no dice empiezan a llamar a aquellos que no son salvos, sino empecéis. Se está refiriendo también a la persona que le hizo la pregunta, a los que lo estaban siguiendo en ese momento, los que estaban con él, a los que él le estaba enseñando. Entonces, empecéis a llamar. Y el versículo 26, entonces comenzaréis a decir, comenzaréis. O sea, es refiriéndose a ellos. De repente, el hecho de que yo esté siguiendo a Cristo, a lo mejor por el hecho de que yo soy seguidor de Cristo y yo creo en Jesucristo y yo amo a Dios, y como los judíos, ¿verdad? Que amaban a Dios, y muchos de ellos, los que estaban siguiendo a Cristo, estaban creyendo en Él. O sea, Cristo le está diciendo, no es suficiente. No es suficiente. Hay que hacer algo más. Hay que ir más allá. Hay que esforzarse. Como él decía, esforzaos. Pero era con ellos que lo estaban siguiendo, los que estaban tomando en cuenta o escuchando sus enseñanzas. Y cuando vamos a Mateo capítulo 7, versículo 21, ahí nos aclara un poquito mejor esto que estoy diciendo, sobre la necesidad no solamente de estar con Cristo, no solamente de creer en Cristo, sino que hay que ir un poco más allá. En el versículo 21, 7:21,
Jesucristo le decía a ellos, y tiene que ver con lo que estamos estudiando sobre la puerta estrecha. Porque en el versículo 26, lo que vamos a estudiar, a empezar a estudiar hoy, dice: entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. O sea, delante de ti hemos bebido, hemos comido, y en nuestras plazas enseñaste. Estábamos contigo, tú eras parte de nosotros, estábamos creyendo en ti, estábamos siguiéndote. Y lo mismo sucedía, lo aclara Jesús en el versículo 21 del capítulo 7 de Mateo, diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no todo el que le dice a Jesús Señor, Señor, que lo reconoce como el Señor, que lo reconozca como el Mesías, no es suficiente. No era suficiente eso. Había que hacer algo más, había que ir un poquito más allá. Fíjese lo que dice: muchos me dirán en aquel día, y aquel día es cuando, como dice Lucas, cuando el padre de familia haya cerrado la puerta. Lo mismo que dice aquí: empezaréis a llamar a la puerta diciendo Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Aquel día cuando se cierre la puerta, que ya no hay manera, pues ya no hay salvación, ya no hay manera de entrar en la salvación porque la puerta fue cerrada. Entonces muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces estos judíos a los que se está refiriendo Jesús acá, profetizando acerca de lo que va a suceder, porque esto no había sucedido, porque esto va a suceder cuando el padre de familia cierre la puerta, o sea, cuando venga el juicio de Dios, ya al final de los tiempos, cuando Jesucristo venga por segunda vez, que va a suceder estas cosas. Dice que ellos van a decir esto, o muchos van a decir esto. O sea, yo creí en ti, yo te seguía, yo en tu nombre eché fuera demonios, yo en tu nombre hice milagros, yo en tu nombre profeticé, o sea, era con tu autoridad, bajo tu poder, hice todo esto. Pero lo hacían según sus propios criterios, no según la voluntad de Dios, no siguiendo las enseñanzas de Dios. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo, creo que era en primera de Timoteo, vamos a leerlo un momentito. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, capítulo 4, versículo 16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Fíjese que el énfasis que le hace Pablo a Timoteo, es que tenga cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, vigílate, está pendiente de ti mismo, de lo que estás haciendo y de lo que estás practicando. Si estás obedeciendo, estás haciendo la voluntad de Dios conforme a su palabra, conforme a la voluntad de Dios y no conforme a tu propia voluntad, de lo que tú creas que es lo correcto que debes hacer. Muchas personas se autojustifican a sí mismas, como los judíos estaba sucediendo. Ellos se justificaban a sí mismos, ¿verdad? Para ellos, para su propia mente, ellos eran salvos. Ellos creían que eran salvos, que ellos estaban justificados porque ellos guardaban la ley, o creían que guardaban la ley correctamente. Y para ellos estaban haciendo lo correcto ante Dios, pero realmente lo estaban haciendo. Entonces hay que tener cuidado y vigilarse uno mismo. ¿Realmente estoy haciendo las cosas bien? ¿Estoy siguiendo la doctrina? ¿Estoy guardando la doctrina? ¿Estoy practicando la doctrina de Cristo? Dice: persiste en ello. O sea, persiste ¿qué? En tener cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste, o sea, eso es algo que debemos persistir, no cuando creímos, no cuando nos bautizamos, sino siempre. Es todos los días, y por eso la necesidad de cada día estudiar la palabra de Dios, de aprender de la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Esa palabra nos va alimentando y nos mantiene firmes en la doctrina de Cristo. Y eso es lo que tenemos que practicar. Entonces, persiste en ello, pues haciendo esto, persistiendo ¿en qué? En cuidarte a ti mismo y en cuidar de la doctrina. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo. O sea, es mi propia salvación la que está en juego. No solamente la de los demás, sino mi propia salvación y a los que te oyen. Entonces es importante esto que está enseñando el Señor Jesús. Cuando le dice a los judíos, que le dice a este hombre que le pregunta: ¿son pocos los que se salvan? Dice: tú tienes que tener cuidado. Al que le está preguntando, a lo mejor él pensaba, por el hecho de que estaba siguiendo a Jesús y que era fiel o estaba creyendo en él y lo había aceptado como el Mesías, de repente él pensaba que ya él era parte de los salvos. Él pensaba: ya yo estoy bien porque estoy con Jesús, pues. Ya Jesús es mi guía, pues. Lo estoy siguiendo. Pero Jesús cuando habla se refiere a él mismo. Dice: esforzaos, cuando empecéis a llamar, comenzaréis a decir, comenzaréis, empecéis. Y está hablando de los judíos, no solamente de este hombre
que le hizo la pregunta, sino está hablando del pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios. Y lo mismo que Mateo 7, 21 al 23. Dice entonces, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice el versículo 27 de Lucas 13. Pero os dirá, ¿quién? El padre de familia cuando cierre la puerta. Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y fíjese que en el capítulo 7 de Mateo, si uno se pone a analizar lo que hacían estos hombres, estos judíos, no eran cosas malas. O sea, el hecho de echar fuera demonios era para ayudar a las personas, ¿verdad? Que estaban endemoniadas. Jesús muchas veces echó fuera demonios. Hicieron muchos milagros. O sea, milagros quiere decir curar personas o sanar enfermedades milagrosamente. Y profetizar era hablar la palabra de Dios. O sea, si uno se pone a ver, eran cosas buenas, no eran cosas malas. Pero no estaban haciendo la voluntad de Dios. O sea, no solamente se trata de decir Señor, Señor a Jesús, sino hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces es necesario conocer cuál es la voluntad de Dios, conocer la doctrina, porque la voluntad de Dios tiene que ver con la doctrina que estamos practicando para hacerla, para cumplir con ella. No se trata de simplemente hacer cosas buenas o lo que nosotros consideramos que es bueno, que es correcto, sino averiguar lo que Dios quiere que hagamos, averiguar lo que Dios quiere que nosotros practiquemos, cómo debemos vivir nuestra vida, ser vigilantes de nosotros mismos y vigilar lo que estamos creyendo y lo que estamos practicando cada día. Es importante eso no, y eso, fíjese que es tan grave que Pablo le dice a Timoteo, haciendo eso te salvarás a ti mismo. O sea, la salvación, y Pablo y Timoteo ya era una persona que estaba bautizada, era una persona que ya había creído, ya se había bautizado, era un cristiano al que Pablo le estaba escribiendo. Y él dice, si haciendo esto te salvarás a ti mismo, te salvarás. Habla de futuro, no de presente, porque ya él era salvo, pero practicando esto te salvarás. O sea que hay que persistir en vigilarse uno mismo y en la doctrina que estamos practicando. Es importante para nosotros, porque si no, va a pasar lo que Jesús estaba diciéndole a esta gente que lo estaba siguiendo, estos judíos, en el último día, cuando el padre de familia cierre la puerta. Delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. O sea, somos familia, somos un solo pueblo, pero no es así. Realmente el pueblo de Dios no es así. El hecho de que creamos en Jesús simplemente en nuestra mente, pero a nuestra manera, no es suficiente para que podamos ser parte del pueblo de Dios. Hay que seguir la doctrina de Cristo, hay que seguir las enseñanzas de Dios, hacer la voluntad de Dios. Eso es lo importante y es lo que debemos hacer. No sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. No sé de dónde sois. Estás fuera de la casa. O sea, cuando la puerta se cierra, los que están afuera están fuera de la casa. Los que están dentro de la puerta están dentro de la casa. Ayer pusimos el ejemplo del arca de Noé, ¿verdad? Dios cerró la puerta y los que estaban afuera no pudieron entrar. Entraron los animales, entró Noé y su familia, pero los que estaban afuera, después que empezó a llover, cuando se dieron cuenta de que era verdad lo que Noé les estaba predicando, lo que estaba profetizando, ya no había oportunidad de volver atrás. Como decía Alejandro con el rico y Lázaro. El rico, mientras vivía en el mundo, él estaba feliz y tranquilo, comiendo, haciendo banquetes y disfrutando de la vida. Hasta que llegó al sitio de tormento y se dio cuenta que era una realidad y quería cambiar esa realidad, pero ya no podía porque ya la puerta estaba cerrada, porque la muerte también sella nuestro destino y la muerte del rico selló su destino también. Entonces no hay que esperar a que llegue el momento para arrepentirnos, sino que hay que arrepentirse antes de que llegue el momento del arrepentimiento que ya no tiene vuelta atrás, que ya es algo que no se puede cambiar. Y fíjese que los que quedan afuera, según el versículo 28, los que no pudieron entrar, dice Jesús, allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacobo y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Vosotros, vuelve otra vez a hablar de él, del que le hizo la pregunta, vosotros estéis excluidos. O sea, Jesús como que le estaba diciendo a ellos, ustedes están fuera del reino de Dios. Ustedes no están dentro. Por eso tienen que esforzarse
No es simplemente seguirme y creer que yo soy el Mesías, sino hay que ir más allá. Y vemos después cómo empieza la predicación de la palabra en Hechos capítulo 2, cuando llega el Espíritu Santo y bautiza a los apóstoles en ese momento, y es cuando ellos empiezan o abren el reino de Dios a las personas, y vemos la doctrina de los apóstoles, que era lo que practicaba la iglesia primitiva, los primeros que se bautizaban, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan y las oraciones. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo, la que Él nos dejó, porque ellos fueron inspirados, el Espíritu Santo vino sobre ellos y les enseñó todas las cosas, como fue la promesa que Jesús le hizo a ellos antes de ser crucificado. Cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, Él los enseñará todas las cosas y os guiará a toda la verdad. Y por eso tenemos que confiar que las enseñanzas de ellos son las enseñanzas de Dios, son las enseñanzas y la doctrina que Cristo nos dejó. Allí se da el lloro y crujir de dientes. Y cuando vemos lloro y crujir de dientes, relacionamos dolor, tristeza, llanto, desesperación. Crujir, uno cuando cruje los dientes porque tiene un dolor, porque tiene un malestar muy grande, y el llanto tiene que ver con eso también. Aquí ese llanto no es de alegría, es un llanto de tristeza, de horror. Entonces ese crujir de dientes es por estar sufriendo, por el sufrimiento que puede. ¿Y cuándo va a suceder eso? Cuando el padre de familia cierre la puerta. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los profetas en el reino del que ustedes estén excluidos. O sea, es como que digan, tuve la oportunidad de estar allá y no hice el esfuerzo. O sea, tenía la oportunidad de estar allá y no hice el esfuerzo. Fíjese el caso del rico y Lázaro, capítulo 16 de Lucas. Versículo 23 del capítulo 16 de Lucas. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, el rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Fíjese que vio el rico cuando estaba en tormentos. Vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Pero fíjese que el rico vio a Abraham y vio a Lázaro en el sitio de consolación, al otro lado de la cima. Y no había manera de cambiar eso. No había manera de cambiar eso. Imagínense, pude haber estado ahí y no estoy. Y tener que pasar una eternidad en un sitio de tormento donde lo que existe es lloro y crujir de dientes, y pudiendo haber cambiado esa realidad y no la cambié. Entonces es importante tomar en serio y en cuenta lo que la palabra de Dios dice, porque tenemos un alma inmortal, tenemos un espíritu, ¿verdad? Inmortal, y eso va a vivir, ese espíritu, esa alma va a vivir por la eternidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y hacerle caso a lo que dice el apóstol Pablo cuando habla de Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. También tenemos esa responsabilidad de predicar la verdad, predicar la palabra de Dios correctamente. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Me están escuchando, verdad? Sí, hermano, lo escuchamos. Okay. Claro que sí, hermano. Están todos calladitos. No, yo lo estaba pensando, hermano, en lo que usted cuando mencionó a Timoteo, que tuviera cuidado. Y luego en ese momento, como Pablo es que le está dando ese consejo, pero luego me recuerdo en Pablo, que él decía, soy fariseo de fariseo, y luego lo que hice anteriormente, como que dije, lo hice anteriormente, pero lo hice por ignorancia. Y ese es uno de los problemas que él tenía, pero al mismo tiempo el consejo que le da a Timoteo es como de un hijo, pues, o sea, él ya había pasado, es lo mismo que nosotros hacemos, pues. Si nosotros aconsejamos a un hijo es porque nosotros ya pasamos por el proceso.
y luego queremos que Él no pase. Entonces, y luego, cuando usted mencionaba también, que Él dijo, he aprendido a vivir en estrechez. O sea que el tema acá del angosto es que van a haber van a haber límites, pues vamos a vivir un limitado, pero el valor y la comparación, por ejemplo, cuando dice, ahí será inconveniente, yo no tengo necesidad de ir a sufrir allá. Puedo pasar un momento de dificultad. Yo siempre a veces yo le digo a la gente, es bueno que se abstenga de esto, porque usted tiene que, es un momento, pero le estoy ofreciendo una oportunidad mejor, súper mejor, para la eternidad. Que eso es lo que al final está diciendo ahí claramente, le está diciendo pues el juicio final, el lloro y crujir de dientes. Entonces uno tiene que sopesar, quiere vivir acá por la puerta ancha, haciendo lo que se le venga en gana, bueno, pero sepa que al final allá, ahí está, prácticamente ahí está el infierno. Y también está la otra oportunidad. Entonces, y es bonito ver porque nosotros tenemos la oportunidad de que podemos observar a Rico. Lo tuviste todo, ¿va? Allá no viste estrecho, viste todo, pero aquí usted viene el momento de tomar las cuentas. Entonces, eso nos sirve a nosotros para reflexionar y también nos sirve para cuando nosotros evangelicemos. La gente entiende estos procesos. La gente, yo quiero que entiende hacerle las dos. Está bien, lo que yo le entrego es esto y usted tome la decisión. Por eso uno siempre tiene que acudir a la inteligencia de la persona. Y mucha gente van a entender, por Jesucristo está haciendo este ejemplo que está poniendo desde la puerta estrecha para que sea más fácil y comprensible para los judíos y para toda la población que está ahí. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Gracias, hermano. Fíjese un ejemplo que pone el escritor de Hebreos en el capítulo 12, Hebreos capítulo 12 en el versículo 17. Y está hablando de rechazar la gracia de Dios, rechazar las bendiciones de Dios. Y está hablando de Esaú. ¿Se acuerdan de que Esaú era hermano de Jacob? Y él vendió su primogenitura por un caldo, por una comida. Y aquí el escritor de Hebreos está hablando de eso. Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. O sea, Esaú, porque el que le daba la bendición era el hijo mayor. Y en este caso Esaú fue el primero que salió del vientre aunque ellos eran morochos, nacieron juntos, pero el que salió primero fue Esaú. Pero él deseando heredar la bendición, fue desechado. Él deseaba heredar la bendición, pero fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, no hubo oportunidad para arrepentimiento. Estoy arrepentido de haber hecho lo que hice, de haber vendido mi primogenitura a mi hermano, aunque la procuró con lágrimas. Dice que la procuró con lágrimas, él quería la bendición de su padre, ¿verdad? Pero no hubo oportunidad, ya no había manera. Y eso pasa, porque, fíjese el versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Entonces fue una visión que tuvo Moisés acerca del castigo eterno, sobre las cosas que no queremos, ¿verdad? Que vengan a nuestra vida, de las que queremos evitar. Dice que Moisés era tan terrible lo que él estaba viendo, que estaba temblando, estaba espantado y temblando. Y el 22 es el consuelo, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Nosotros nos acercamos ¿dónde? Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. ¿A dónde nos acercamos? A la Jerusalén celestial, no a donde está el castigo, no a la visión que estaba viendo Moisés, sino que nosotros nos acercamos es a la ciudad espiritual, Jerusalén espiritual, a la Sión, ¿verdad? Hablando del reino de Dios. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios y juez de todos,
y a los espíritus de los justos hechos perfectos. A mí siempre me llamó mucho la atención este versículo 21, cuando habla de que, y tan terrible era lo que veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Era terrible lo que él estaba viendo. Fue una visión que él vio de lo que era la condenación eterna, o la condenación, la separación, estar fuera de la puerta cuando el padre de familia cierra esa puerta. Continuamos, versículo 29 de Lucas capítulo 13. Dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Fíjese que aquí Jesucristo está hablando de los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Está hablando de occidente, del norte, del sur, y se sentarán, o sea, todo lo que era el mundo, pues, alrededor del mundo, o sea, de todas partes, vendrían personas y se sentarían en el reino de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús está hablando de esto? Cuando el Señor, esta persona le hizo fue la pregunta, si son pocos los que se salvan. Dice, se sentarán en el reino de Dios los que vengan del oriente, del occidente, del norte y del sur. O sea, todos alrededor del mundo. O sea, está hablando de un mundo completo, de que todos iban a venir al reino de Dios. O sea, muchas personas. Pero estaba excluyendo ¿a quiénes? A los judíos. O sea, estaba excluyéndolos, porque a pesar de que eran el pueblo de Dios, fíjese Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12. Mateo 8, 11 y 12. En este relato, a partir del versículo 5 del capítulo 8 de Mateo, estamos viendo la historia sobre cuando Jesús sana al siervo del centurión. Y sabemos que el centurión era un soldado romano, no era del pueblo de Israel, era gentil. Pero este hombre, a pesar de que era gentil, de que era romano, que no era del pueblo de Dios, buscó a Jesús para que sanara a su siervo. ¿Y qué le dice este hombre a Jesús? El versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Porque él le decía, no hace falta que, o sea, yo no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra y mi siervo será sano, será salvo. Fíjese que fue tanta la fe que tenía este centurión romano que Jesús se sorprendió, se maravilló, dice el versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. He hallado tanta fe, ni aún en Israel. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Lo mismo que está diciendo allá en Lucas. Del oriente y el occidente. Aquí solamente que no habla del sur y del norte, pero habla del oriente y el occidente. Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacobo en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ya será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes son los hijos del reino? ¿Quién era el pueblo de Dios? Los judíos, el pueblo de Israel. Era el pueblo de Dios, eran los hijos del reino. Pero los hijos del reino decidieron hacer su propia voluntad, decidieron ignorar las profecías, decidieron dejar de creer en lo que los profetas habían hablado acerca del Mesías, o no lo querían entender, sobre todo los líderes religiosos de la época. Por eso él habla de que los hijos del reino serán echados fuera, en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Por qué? Porque alguien que no era judío, que no era israelita, que no ni siquiera creía en el Dios que creían los judíos y creemos nosotros, creyó en Jesús. Y era tanta la fe que tenía en Jesús que él sabía que Jesús podía hacer el milagro sin siquiera acercarse a su siervo, al siervo que estaba enfermo. Y él tenía esa convicción, esa seguridad, que hasta Jesús se maravilló, se sorprendió. Dice, nunca he hallado tanta fe, ni siquiera en Israel. Y era un hombre que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios. Por eso en el versículo 29 del capítulo 13 de Lucas, él habla, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Lo mismo que está diciendo allá
en Mateo capítulo 8 con el centurión. ¿Por qué? Aquí está hablando que no solamente el reino de Dios era para los judíos, que muchos judíos creyeron después. Vemos en Hechos capítulo 2 cuando Pedro les predica por primera vez el mensaje de salvación y se bautizan como 3,000 personas. O sea que hay muchos judíos entraron, porque la salvación empezaba por los judíos, pero muchos de ellos también rechazaron a Jesús. Es más, terminaron crucificados. Y los que se bautizaron ese día habían participado de la muerte de Jesús, cuando Pedro le dice, a este Jesús al que ustedes crucificaron, hablando del pueblo de Israel, del pueblo judío, los que apoyaron esa crucifixión, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, le preguntaron a Pedro, ¿ahora qué hacemos? Pero ellos creyeron también y se arrepintieron y tuvieron esa oportunidad de poder ser salvos. Pero no todos lo hicieron, muchos lo negaron y hasta el día de hoy, todavía hasta el día de hoy, muchos judíos siguen esperando al Mesías, muchos israelitas siguen esperando al Mesías. Ellos ven a Jesús como un profeta, pero no como el Mesías, porque para ellos el Mesías no era alguien que iba a morir en una cruz. Ellos no podían entender eso, ellos no podían ver eso de esa manera. O sea, eso no cabía en la cabeza de nadie, ni siquiera de Satanás, pues Satanás fue el que tentó a Judas para que fue y vendiera a Cristo, para que lo crucificaran. Y he aquí, el versículo 30, y he aquí que hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¿Quiénes son los postreros? ¿Quiénes son los primeros? ¿Por qué Jesús habla de postreros y primeros? Los postreros serán primeros, los primeros serán postreros. Fíjense en Mateo capítulo 20, versículo 16. Un momentico allá. Mateo capítulo 20, versículo 16. Habla de lo mismo. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Aquí está hablando Jesús de una parábola, hablando y comparándolo con el reino de los cielos. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió en la mañana a contratar obreros para su viña. Y sabemos lo que pasó. Unos trabajaron 8 horas, otros trabajaron menos horas, hay unos que solamente trabajó 1 hora. Y cuando llegó el momento de recibir el pago del denario, que era lo que pagaban por un día de trabajo, empezaron por los postreros. Y los postreros recibieron un denario, el que trabajó 1 sola hora, un denario. Pero los primeros, los que trabajaron todo el día, también recibieron un denario. Y se molestaron con el padre de familia por haber recibido solamente un denario. Dice el versículo 11, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, y diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. O sea, los has hecho igual a nosotros. Entonces, ¿cómo estaba el corazón de estos hombres? O sea, porque el padre de familia le dice, bueno, pero yo a usted le ofrecí un denario. O sea, le estoy pagando lo que le correspondía, lo que había ofrecido. Ahora, si yo soy bueno y también le quiero dar un denario a los que traen 1 sola hora, ese es mi problema, el dinero es mío. Pero ellos se molestaron con el padre de familia. Se sintieron ofendidos por el padre de familia por el hecho de que haya tratado por igual a los que trabajaron 1 sola hora, ¿verdad? Por eso, ¿qué hay en el corazón de las personas? Realmente los que seguimos a Cristo, los que somos parte del pueblo de Dios, realmente nos sentimos superiores por el hecho de que estamos primero que los demás. ¿Qué pasa cuando yo trabajé toda mi vida por Cristo y alguien que nunca trabajó, sino que simplemente se bautizó y mañana murió y fue para el cielo y dice, bueno, lo tratan igual que a mí? O sea, ¿me siento mal por eso o me siento contento? ¿Cuál es mi actitud ante los demás, ante los beneficios que puedan recibir los demás? Por eso él al final dice, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Porque ¿qué hay en el corazón? ¿Cómo está tu corazón? Hoy escuché un mensaje de la hermana Alex, por ahí, que lo estaban compartiendo en los grupos, y hablaba de eso, del amor hacia los demás. Tú te alegras cuando alguien progresa, o sea, cuando a alguien le va bien, o porque hablaba sobre la envidia, o tienes envidia del que le va bien, y tienes eso en tu corazón, o tú te alegras porque a alguien progresa, porque a alguien le va bien. ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? O sea, es importante tener un corazón sincero ante Dios. Es como que yo trabajé como dice hace rato, trabajé toda la vida por Cristo y yo espero que cuando yo vaya al cielo yo tenga una posición superior a los que no trabajaron como yo. Eso no debe ser la actitud. Eso no debe ser la actitud.
O sea, no tenemos que siempre humillarnos nosotros mismos. Fue la enseñanza de Jesucristo, humillaos para que seáis exaltados. O sea, el que se humilla es exaltado, pero el que se exalta es humillado. Entonces, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Por eso los postreros serán primeros, porque los primeros van a ser postreros por su actitud, por su corazón. Dígame, hermana Alex. Esta parábola yo siempre la relaciono con, porque aquí dice, pero Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dice, no sé quién soy. Yo siempre esta parábola, la relaciono con lo del buen samaritano, que pasó el cura y pasó el levita, y ellos eran hombres que profesaban a Dios, ¿verdad? Hombres que tenían, estaban dedicados a eso, pues. Y vieron a alguien necesitado y lo ignoraron. Entonces, siempre esto esta parte de la palabra la relaciono con esa actitud de estos hombres que esto dice, pero Señor, Señor, pero si nosotros predicamos en tu nombre, o nosotros esto y lo otro, ¿cómo vas a decir, no los conozco? Ve, entonces, muchas veces podemos creer estar haciendo lo que es bueno para nosotros y no lo que es bueno para Dios, pues. Entonces, lamentablemente, también ahí quedarán afuera, pues. Por eso es tan importante saber qué es lo que a Dios realmente le agrada que hagamos para que nosotros en el momento de entrar el Señor diga, vení bendita de mi Padre, que el reino fue heredado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que podemos estar profesando a Dios y creyendo que estamos haciendo lo mejor, pero no es así, pues para Dios hay otras cosas que son mucho más importantes y es en la que Él quiere que nosotros nos enfoquemos, pues. Entonces hay que tener mucho cuidado de quedar afuera creyendo que estamos haciendo bien las cosas conforme a nuestra propia conciencia y no a lo que el Señor dice. Gracias. Amén. Gracias, hermana. ¿Alguien más? ¿Tiene algún comentario? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? ¿Aportaciones? Lisbeth, ¿no vas a decir nada? Bueno, sí. Me dice reír porque a veces el hermano Vicente dice comentarios, aportaciones y confesiones también. Confesiones. Porque una vez se habla y se está como confesando. No, yo antes decía quejas, pero ya no lo digo. Ajá, y quejas. Sí. Aquí en Isaías 2, que mi Biblia me sugiere esta cita, ¿no? Que dice en Isaías 2, 11 y 12. Dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Entonces está hablando, cuando habla del primero y del postrero, se refiere al corazón del hombre. Si este es humilde o es soberbio, si obedeció o no obedeció y ante Dios. Y por eso, como usted también comentaba, las parábolas de aquel que se le dio unos tantos. Bueno, allí mismo en Lucas capítulo 19 también está esa parábola. Creo que es en el 17, 19, 17. De las 10 el minas. 16 dice, vino el primer...
Sí, ajá, esa. El 16 dice, vino el 19-16. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades, o sea, sobre la fidelidad de nosotros los cristianos. Que seamos fieles, seamos humildes, esos van a ser los primeros en el reino de los cielos. No, es muy diferente al mundo, que el primero es aquel que tiene mejor reputación o que tiene un mejor título o el que es más importante porque se sienta a la mesa, que el que sirve. Entonces, acá para la sabiduría del mundo, mientras que para Dios, el primero y es aquel que tiene un corazón fiel, el que sirve, el que ciñe y lava los pies. Ese es para nuestro Señor. Amén. Esto fue lo que hizo Jesús con los apóstoles, ¿verdad? Después de cenar, se ciñó y le lavó los pies. Dice, ejemplo os he dejado para que sigáis mis pasos. Si él siendo el Señor le lavó los pies, usted también tiene que hacer lo mismo. O sea, es servirlos, el servicio es importante, la humillación, o sea, humillarse todo lo demás, siempre sentirse, no ser menos, sino siempre ponerse por debajo de los demás, nunca ponerse por encima, siempre. Alejandro. Hermano Agustín, todo claro. Claro como el agua. Como la Bueno, yo creo que ya son las 9, aquí son las 2. Ya se nos pasó el tiempo. El tiempo pasa muy deprisa. ¿Algo más que añadir, hermano Agustín? Bueno, nos queda el versículo 31 hasta el versículo 35 para terminar el capítulo 13. Comentarios, amados hermanos. Sigamos. Sigámosle. Bueno, vamos a seguirle, pues, sin más comentarios. ¿Quién puede leer el versículo 31 al versículo 35? Alguien que tenga buena... La hermanita Alex. Yo, del versículo 31 al 35. Sí, señor. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él le dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa o es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Amén. Amén. Gracias, hermana. ¿Comentarios? Todo quedó clarito, ¿verdad? No, donde habla de los 450 profetas. Ok, entonces aquí vemos a Jesús hablando aquel mismo día, dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, fíjate, unos fariseos, ¿qué es lo que querían los fariseos? Los fariseos normalmente lo que hacían era perseguir a Jesús, tratar de tentarle, hacerle a tratar de que él dijera algo que fuera en contra de la ley para tener con qué condenarle o con qué acusarle. Pero en este caso, le están diciendo, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Herodes te quiere matar. ¿Cuál era la razón por la que ellos, los fariseos, están avisándole a Jesús que Herodes lo quiere matar? O sea, ¿cuál sería la razón? O sea, propósito. ¿Será que se preocupaban por Jesús? ¿Realmente estaban preocupados por que Herodes lo fuera a matar? Cuando los fariseos lo que buscaban era eso precisamente, que lo mataran. ¿O no querían que Jesús estuviera en Jerusalén?
o no estuviera en Judea, que se fuera otra vez para Galilea, que se regresara a su tierra, a su sitio. A lo mejor era una manera también de que Jesús no estuviera ahí, amenazar, o sea, asustarlo para que él se fuera. Herodes, sabemos quién era Herodes, ¿verdad? Era el rey de Israel en ese momento, el rey de los judíos, era judío también. Por tanto, era parte del pueblo de Dios. Y él conocía también las escrituras. O sea, ser israelita tenía que conocer las escrituras y conocía acerca de las profecías, conocía acerca del cumplimiento de las profecías, acerca de la ley, acerca del Mesías, lo que se había escrito, lo que escribió Isaías, lo que escribió David, acerca del Mesías, y él conocía todas esas cosas. Pero a pesar de eso, él no reconoció a Jesús. ¿Por qué? Porque ya el poder que tenían ellos como nación, ellos no querían perder y esa condición, ellos tenían que mantenerla. Tanto los fariseos, los saduceos, el rey, en este caso, los sacerdotes, ellos no querían perder su autoridad dentro de lo que era la nación, a pesar de que estaban dominados por Roma, pero ellos tenían autoridad sobre la nación de Israel, sobre la nación de Judea, de Judá en este momento. Entonces, cuando ellos le dicen a Jesús para que se vaya, porque Herodes lo quiere matar, es para que se vaya de ahí, pues, porque ya muchas personas lo estaban siguiendo, estaba haciendo ya un alboroto, vamos a decirlo así, dentro de lo que era Judea, sí, en ese momento. Pero ¿qué le dice Jesús a los fariseos? Y les dijo, id y decid a aquella zorra. Imagínense ustedes lo que le dice Jesús a Herodes. He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Vaya y dígale a aquella zorra. Cuando se habla de zorra, nosotros conocemos lo que es un zorro, una zorra, un zorro. Un zorro es un animal pequeño que parece como un perro, pero es astuto. Tiene que ver con astucia. Se puede hablar de zorro por astucia o por insignificancia. O sea, es como algo insignificante, algo que no es tan importante. Aquí, aparentemente, Jesús está hablando de zorra de manera astuta. O sea, dile a esa zorra, a ese que tiene esa astucia, que yo no me voy a ir. O sea, porque aparentemente Herodes tenía que ver con esto que le estaba diciendo los fariseos a Jesús. Vete de aquí porque Herodes te quiere matar. O sea, Herodes era el rey, estaba en Jerusalén y él tenía autoridad, pero Jesús ya estaba teniendo una multitud de personas que lo estaban siguiendo, como dicen los versículos anteriores que hemos estado leyendo. Ya una multitud de personas lo estaban siguiendo y eso ya no le convenía a él, porque ya la gente estaba creyendo más en Jesús que en el propio rey. Estaban siguiendo a Jesús y estaban ignorando muchas veces lo que eran la autoridad de los que tenían autoridad ante el pueblo de Israel. Por eso digan a aquella zorra, o sea, vaya y díganle a él que yo no me voy a ir, pero fíjese de la manera como lo dice. He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Yo no sé si Jesús lo dice porque son señales que demuestran quién es él, o está hablando acerca de lo que él iba a hacer en su sacrificio, en la cruz. Dice, hoy y mañana, y al tercer día terminó mi obra. Y sabemos que Jesús resucitó al tercer día. Hoy y mañana echo fuera demonios y hago milagros. Jesús, con el sacrificio que él iba a hacer, él iba a redimirnos, o iba a derrotar lo que era Satanás. Satanás iba a ser derrotado. Dice que, como dice ya en Génesis, que su cabeza iba a ser pisada, la cabeza de la serpiente. Él te oyera, tú le irás en el calcañán, pero él te herirá en la cabeza. O sea que la derrota de Satanás iba a ser en la cruz. Entonces echo fuera demonios y hago curaciones. En Isaías capítulo 53 habla de curaciones. Vamos a leer un momento Isaías capítulo 53, versículo 4. Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y aquí Isaías está hablando acerca de Jesús y su sacrificio. No está hablando de los milagros que hizo Jesús cuando estaba en el mundo, ¿verdad? Antes de ir a la cruz, sino está hablando de la cruz de Cristo. Y aquí Jesús se está refiriendo también a eso, a la cruz. Él dice, yo tengo que estar aquí. O sea, porque yo al tercer día voy a confirmar o a terminar mi obra. Y al tercer día termino mi obra. Y sabemos que la obra se confirma, o el sacrificio de Cristo se confirma, o el hecho de que Jesucristo era el Mesías que tenía que morir por nosotros, se confirma con la resurrección. O sea, la resurrección fue para confirmar que realmente era el Cristo, que realmente era el Mesías, porque morir cualquiera podía morir en una cruz. Es más, murieron 2 ladrones juntamente con Jesús ese día. Morir cualquiera podía morir y muchas personas murieron en una cruz, pero no todo el mundo resucitó como Jesús. Jesús resucitó y confirmó la obra. Por eso el tercer día termino mi obra, confirmando que él era el Mesías, que era el que era digno de derramar su sangre por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener salvación. Entonces, es lo que él está informando acá, pero lo está diciendo de una manera que me imagino que ninguno de ellos lo entendió. Sin embargo, versículo 33, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. No es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Elías, En Primera de Reyes 19. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 19. Elías, cuando él mata a los 450 profetas de Baal, allá con Jezabel, y él, después que Jezabel lo amenaza de que él también iba a morir, él huye. Y él dice que él tenía un vivo celo por Dios y estaba atemorizado porque ya habían matado a todos los profetas, los israelitas, o sea, habían matado a todos los profetas y solamente quedaba él y lo buscaban para matar. Y él estaba huyendo de Jezabel, tenía miedo, pues. Y es lo que está diciendo Jesús acá. Los profetas, ningún profeta muere fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, versículo 34, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Jerusalén, matando a los profetas, todos los enviados de Dios los apedreaban, los mataban, y Jesús no era la excepción. Jesús, a pesar de que no era el profeta, no era aunque habla de un profeta, ¿verdad? Según lo que decía Moisés, como lo nombra el apóstol Pedro cuando predica en Jerusalén por primera vez, él habla del profeta, ¿verdad? Que iba a ser enviado, que teníamos que escuchar. Era un profeta, pero realmente era el Mesías. Y el Mesías, a pesar de que era el Mesías, de que era el Hijo de Dios, él no era la excepción. Él iba a morir también en Jerusalén. Y él tenía que quedarse en Jerusalén y esa era la misión que tenía Jesús. Y tenía que morir ahí. Y fíjese cómo Jesús se lamenta por el pueblo de Israel, por el pueblo de Dios. Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? O sea, es la protección que Dios quería para el pueblo de Israel. Dios estaba dispuesto a proteger al pueblo, a tenerlo en estima, a tenerlo en gran estima. Pero como dice Jesús, no quisiste, no lo quisieron aceptar. Hicieron su propia voluntad. 35, y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y cuando habla de su casa, no quiere decir que es la casa física, sino tiene que ver con su relación con Dios. O sea, ya no está desierta, o sea, no hay relación con Dios, están apartados de Dios por su pecado, por no hacer la voluntad de Dios, por rechazar al mismo Mesías que estaba haciendo las señales que eran evidentes, que podían identificarlo claramente de quién era él. Os digo que no me veréis más. Dice, aquí vuestra casa es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Eso está en el Salmo 118, versículo 26. Bendito el que viene. Dice, no me veréis más. Y cuando hablas de diréis, bendito el que viene en el nombre del Señor, tiene que ver con el reconocimiento de quién es Jesús. ¿Y quiénes son los que pueden estar en la presencia de Cristo después? O pueden estar en la presencia de Cristo. Los que reconocen a Jesús como el Mesías, los que lo confiesan y los que lo obedecen.
Esos son los que pueden estar en la presencia de Él. Fíjese el capítulo 21 de Mateo. Mateo capítulo 21. Creo que en el 21 está la entrada triunfal de Jerusalén. Mateo 21:9. Entra, sí, 21:9. Cuando Jesús entra sentado sobre un pollino, ¿verdad? Un burrito. Ellos empezaron a tirar palmas en el piso para que él pasara, y fíjese lo que gritaba la gente, la multitud, en el versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo: Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. En el momento que va entrando a Jerusalén. ¿Por qué? Porque era el reconocimiento que le estaba haciendo los seguidores, los que lo estaban siguiendo como el Hijo de Dios, como el Mesías, lo estaban reconociendo como el Mesías. A pesar de que después no entendieron por qué él muere en una cruz. Era difícil, ¿no? Entender esa parte. Era muy difícil porque ellos sabían lo que significaba la cruz y lo que pasaba en la cruz y a quienes mataban en la cruz. Y el hecho de que el Mesías muriera en una cruz era algo que no se podía comprender y muchos no lo querían aceptar. Muchas personas, imagino, cuando vieron a Jesús morir en la cruz, o sea, simplemente dijeron que esto no podía pasar con el Mesías. Era imposible. Pero fue un misterio tan escondido antes, como decía el apóstol Pablo, el misterio que fue revelado, era tan escondido antes de la fundación del mundo que ni Satanás pudo verlo. Porque si él hubiera visto eso, él jamás hubiera permitido que Jesús fuera a la cruz. Al contrario, él incitó a Judas a que fuera y vendiera a Jesús por las 30 monedas de plata. ¿Preguntas, comentarios, quejas, aportaciones? Yo tengo unos versículos de cuando Jesús se les consideraba como profeta. El 24 de Lucas 19 dice: entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y en Juan 4:19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y también en el 6:14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijo: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Correcto. Parece que él dice. Y no sé si, por ejemplo, cuando ellos dicen aquí en el 31, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y yo pienso que ahí le estaban mintiendo, porque cuando ellos lo llevan a Pilatos, que es en el capítulo 23:7, 23, a partir de ese dice: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Versículo 9. Y le hacían muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. O sea, esa era la oportunidad para que, si era verdad que le quería matar. Exactamente. Es correcto. Gracias, hermanita. Buena la aclaratoria. ¿Alguien más?
Son las 21. Pueden hacer preguntas, comentarios, no les dé miedo. Todos nos equivocamos. Todos tenemos derecho a eso. Robertito, no decís nada. Hermano Agustín, Dígame. muy bueno, hermanito, gracias al Señor. Hermano Roberto, tiene el micrófono apagado, hermanito. Me digo que no quiero comenzar una polémica, al contrario. El trabajo es tremendo de Agustín, lo estás explicando muy bien. Y quedándote en el contexto, quedándote en lo que significa. Porque no hay mucho que añadir, a no ser que nos salgamos del tema. Habla del profeta. Sí, no vale la pena. No. Lo dejamos para otra clase. Claro. Sí. Amén. ¿Algo más que añadir, Agustín? Creo que no. Empezamos el capítulo 14. La próxima, no. La próxima semana yo no voy a poder estar ni lunes ni martes. Me voy de luna de miel ¡Qué maravilla! No, con la señora que está acá al lado. espero que sí. Sí. Eso. Sí, vamos a estar- Felicidades.